Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Sebastián Rivas, La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo. 2 de la tarde en punto, esto es La Tercera PM en Radio Duna en este jueves 24 de enero. Se está moviendo la actualidad no solamente en Chile, sino también a nivel internacional. Estos son los titulares de la jornada en La Tercera PM. Defensa Suprema ante el fallo de Ricardo Palma Salamanca. No tenemos que dar ningún examen, dicen, ante la justicia francesa. Estos cabros no comen y piden todo por favor. Es el garzón histórico de la Cámara de Diputados que desclasifica secretos de los diputados. Hietos verticales. El dispar criterio entre el excontralor Ramiro Mendoza y su sucesor Jorge Bermúdez. Aunque usted no lo crea, y lo vamos a estar hablando en un ratito más, los políticos suben el rating de los matinales. La mañana después, en la embajada venezolana en Chile, un vivencial. Esto va a terminar, dicen algunos de los que estaban ahí, por las malas. Y tenemos entrevista también. El apoyo internacional a Guaidó es una variable determinante, es lo que dice en La Tercera PM la analista Rocío San Miguel, una de las más destacadas de ese país. Son las 2 de la tarde con 2 minutos. Vamos con el tema del día en La Tercera PM en Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Y es el tema del día, fue el tema del día ayer, de hecho, en la tarde, cuando en medio de una serie de manifestaciones, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, se proclamó como presidente encargado de Venezuela, y a continuación una serie de países, entre ellos Chile, reconocieron a Guaidó como el presidente legítimo en ejercicio de Venezuela y no a Nicolás Maduro, que es quien asumió el 10 de enero pasado por un nuevo periodo de 6 años, una situación bastante compleja que tiene ramificaciones también internas en nuestro país y que ha obligado a los de diferentes partidos y colectividades a fijar posturas. Vamos a conversar hoy día con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal. Pablo, bienvenido a La Tercera PM, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes. A ver, Pablo, lo primero que te quería preguntar es, viendo un poco cómo ha transcurrido la situación, tú ayer sacaste un comunicado en que marcabas tu preocupación, decías: yo espero que la decisión del gobierno de Sebastián Piñera y de otros gobiernos de hacer este reconocimiento a Guaidó no desemboque en una guerra civil. ¿Cómo haces tú la evaluación de las cosas que han ido pasando en estas primeras 24 horas posterior al hecho? Claro, aquí la preocupación que quiero establecer como central, porque creo que es el primer acuerdo que uno podría tener de manera muy transversal, es que el bienestar del pueblo venezolano, en este caso, es lo más importante. Tenemos un pueblo que ha sufrido una crisis brutal en términos económicos, humanitarios, y yo creo que aquí hay intenciones de muchas partes de colaborar en la solución de esa crisis, pero la pregunta que yo me hago es: ¿cuál es el camino más adecuado para encontrar una salida pacífica a la crisis? Porque el verdadero problema que uno ve es un país completamente polarizado. Ya lo hemos visto en Chile en otros momentos que nos ha pasado a nosotros, un país completamente polarizado, que las movilizaciones son masivas tanto para el apoyo hoy día a Guaidó como también para Maduro. Uh-huh. Es un país que tiene una fractura en ese sentido muy grave y que no se resuelve con uno de los dos a la cabeza. Se resuelve con alguna capacidad de entendimiento que permita una salida, de nuevo, democrática, pero sobre todo pacífica. Y cuando un grupo de países, liderados primero por Estados Unidos y luego por Chile a través del Grupo de Lima, terminan reconociendo a Guaidó, la pregunta que yo hago, que es más de fondo, y sin calificar ese reconocimiento en particular, antes de eso, ayuda ese reconocimiento a la construcción de una salida pacífica, y tengo dudas al respecto. Tiendo a creer que aumenta la polarización. Ayer ya vimos en la expresión máxima que nos trae recuerdos de la Guerra Fría, Estados Unidos a través de Donald Trump reconociendo a Juan Guaidó como presidente, y Rusia por su parte reconociendo a Nicolás Maduro como presidente. El mundo entero tomando postura respecto de eso. ¿Beneficia esa polarización y esa división hoy día a la salida de una crisis? Tengo mis dudas. Y mis dudas más profundas tienen que ver con que no queremos que haya un derramamiento de sangre
en Venezuela. Nos vamos a arrepentir toda la clase política, toda la comunidad internacional si el día de mañana hay un desenlace sangriento. No lo queremos, no queremos violencia, queremos paz, queremos una solución para la crisis que hoy día atraviesa Venezuela. Pablo, ayer en tus declaraciones iniciales hay una que me parece que vale la pena analizarla porque es un punto interesante que pusiste sobre la mesa. Tú decías, la transición pacífica que Chile, nosotros, vivió desde la dictadura a la democracia, se dio porque el dictador también estuvo dispuesto a sentarse a la mesa y reconocer un itinerario a esa transición, y eso lo manifestabas en el fondo planteando de por qué no es bueno y no es positivo en este punto sacar a Nicolás Maduro del medio. Yo quisiera pedirte si puedes elaborar un poco más sobre ese argumento, que me parece que es bien interesante. Sí, encantado. Mira, acá yo he recibido crítica y esto aquí uno de repente se siente respaldado cuando se da cuenta que te critican tanto de la derecha como incluso de la extrema izquierda porque estás planteando algo de estas características. Yo creo que acá hay que tratar de poner los paños fríos. Nosotros tenemos una situación hoy día en Venezuela donde el control de las Fuerzas Armadas y en la práctica el control del Estado hoy día lo tiene Nicolás Maduro. Claro, y eso eso en estas últimas 24 horas no ha cambiado más allá de la declaración. No ha cambiado en lo absoluto. O sea, incluso aunque hoy día Juan Guaidó uno pudiera decir que yo también reconozco, supongamos, no es el caso, pero reconocemos, y él hoy día convocar elecciones, el poder electoral, que es un poder del Estado en el caso de Venezuela, así lo establece la Constitución venezolana, el poder electoral no va a convocar elecciones porque el poder electoral hoy día le va a responder a Maduro. Entonces, en la práctica, Maduro tiene hoy día el control de las Fuerzas Armadas. Maduro hoy día tiene el control del territorio nacional venezolano. Y todo este grupo de países, incluido el nuestro, reconoce a otro presidente. ¿Qué es lo que tienes en la práctica? Tienes dos presidentes. Uno dirán, uno es legítimo, el otro es ilegítimo, y ahí empieza una discusión estéril. Tienes dos presidentes. Tú puedes resolver hoy día la crisis de Venezuela si es que Nicolás Maduro no se pone a disposición a establecer también ahí él ser parte de la solución. Si pudiera, por ejemplo, esto lo ha planteado el diputado Tomás Gil, que también es de Frente Amplio, a lo mejor donde la duda se establece respecto a la elección de Nicolás Maduro en el proceso electoral de mayo del año pasado, donde existen dudas razonables respecto a la legitimidad del proceso, no solo del acto electoral, sino de cómo se llegó a él, fruto del fracaso de las negociaciones anteriores de la República Dominicana. A lo mejor necesita un plebiscito de ratificación, donde el pueblo venezolano puede decir, sí, ratificamos a este señor como presidente o no. Y según esa resolución, convocar o no nuevas elecciones. ¿Está hoy día Nicolás Maduro dispuesto a eso? Ha dicho que no. Yo creo que debería estarlo. Yo creo que Maduro tiene que entender, y voy a decir algo que quizás en mi sector en Frente Amplio duele, pero que hay que reconocer. Yo creo que Nicolás Maduro es el principal responsable de la crisis que hoy día atraviesa Venezuela. Nosotros en Revolución Democrática, y hemos recibido crítica a nuestro sector, pero no tengo problema en decirlo nuevamente, lo que nosotros entendemos como democracia, lo que nosotros aspiramos para nuestro país, no es lo que vemos en Venezuela. O sea, en ese sentido, tengo que entender, Pablo Vidal, que tú estás lejos, por ejemplo, de la defensa que han hecho personeros, por ejemplo, el Partido Comunista, que hablan de mantener el proceso bolivariano, toda la solidaridad de Nicolás Maduro. Yo entiendo que en lo que tú dices hay un matiz, más allá, digamos, de que tú puedas no compartir la acción que tomó el gobierno, tú sí dices, ojo, aquí Maduro tiene mucha responsabilidad. La principal responsabilidad aquí es de Nicolás Maduro. Sí, tomo distancia de esa declaración y no lo hago solo yo, lo hago en nombre de la bancada de Revolución Democrática y de mi partido. Es una discusión que nosotros tuvimos como partido. Acá nosotros creemos que es importante que se defienda la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El pueblo venezolano tendrá la decisión de elegir a quien estime conveniente y tomar el camino que quiera como país, así como nosotros como país también tenemos derecho a tomar el camino que queramos. Pero no es un secreto para nadie que hay millones de venezolanos escapándose de su país porque están viviendo en condiciones que no son dignas. Tenemos una crisis social, tenemos un país polarizado. Venezuela tiene una dependencia cercana al 98% del PIB sobre la base del petróleo, una economía que se ha descomplejizado a niveles graves, una economía que no ha diversificado su matriz productiva a pesar de todas las riquezas que tenía antes, lo que uno hubiese esperado, y lo voy a decir también con mucha responsabilidad. Me desagrada profundamente cuando se compara a Nicolás Maduro con Salvador Allende. El presidente Allende en Chile lo que más intentó fue hacer que hubiera una economía diversa, productiva, donde la riqueza que se generaba en Chile nos permitiera a nosotros ser pioneros a nivel mundial en muchas materias, y por eso fue asesinado y por eso fue derrocado. Todo lo contrario a lo que uno ve en Venezuela, donde se concentra la riqueza en una sola riqueza mineral que es el petróleo. Entonces, si Maduro no es uno de los responsables de esta crisis, entonces ¿de qué estamos hablando? Llegó el momento de hacer la autocrítica. La izquierda no puede seguir tapando los ojos ante lo que han dicho los organismos internacionales de derechos humanos. Ha habido violación a los derechos humanos en el gobierno de Nicolás Maduro. Eso no lo podemos respaldar. Así de simple. No podemos tener doble lectura sobre esa materia, y no lo he dicho solo yo, lo he dicho Bravo Mirosi, lo he dicho Gabriel Boric, lo hemos dicho abiertamente. Hay una caricatura, y aquí yo hago una crítica también. La ministra Pérez trata de encasillarnos como mauristas. Yo no soy maurista, mi partido no es maurista. Creo que es una crítica
injusta, creo que es una generalización incorrecta que hace la ministra, porque no es la postura de nosotros. Muy distinto, como tú lo señalaste, es decir, que no nos parece el procedimiento, porque en Chile, el procedimiento de reconocimiento a Guaidó, porque en Chile, cuando tuvimos que salir de una dictadura, tuvo que Pinochet estar disponible entregándole la banda presidencial en el Congreso Nacional a Patricio Aylwin. Esa fue una transición pacífica que dejó heridas hasta el día de hoy. 30 años después sabemos que una democracia incompleta, que no nos gusta, que creemos que tiene que ser perfeccionada. Pero fue una transición pacífica, dices tú. Pero fue una transición pacífica, después de miles de personas que fueron asesinadas, torturadas, desaparecidas, exiliadas, exoneradas. Chile logró volver a democracia a través de un mecanismo que fue pacífico. Eso queremos para Venezuela, que Venezuela restablezca el orden, que pueda alcanzar la prosperidad, que su pueblo deje de sufrir a través de un mecanismo pacífico. Ese mecanismo requiere de la participación también de Nicolás Maduro, y quien no lo quiera entender está provocando una polarización aún más grande en Venezuela. Pablo Vidal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Cámara Baja y diputado de Revolución Democrática. Muchas gracias por conversar hoy día con nosotros en la tercera PM en Duna. Muchas gracias a usted, un abrazo. Son las 2 de la tarde con 11 minutos. Seguimos analizando los temas que cambian el rumbo de la jornada. Esto es la tercera PM en Duna. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. Estábamos conversando sobre cómo la situación de Venezuela ha marcado el debate hoy día durante toda la jornada en Chile. Ayer también en la tarde estábamos conversando recién con el diputado Pablo Vidal de Revolución Democrática. Ahora, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Cuál es el escenario internacional? Y de nuevo, en un país donde lo impredecible se ha convertido ya en una tendencia, damos un paso más a un escenario donde tampoco hay muchos comparables con qué es lo que está ocurriendo. Para analizar todo esto estamos con Catalina Gubel, periodista de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué se sabe ahora de cómo están estas dos fuerzas, estos dos presidentes que coexisten al interior de un mismo país, donde evidentemente hay uno que es reconocido por una serie de miembros de la comunidad internacional, hay otro que es el que tiene el poder de facto, si uno lo pudiera decir, que es Nicolás Maduro? ¿Cómo han sido estas primeras horas de tensión donde pareciera que hay muchas cosas que hay como una, vamos a usar esa clásica figura del periodismo, hay como una tensa calma en Venezuela? Sí, como diría mi editor Alejandro Tapia, está enrarecido el ambiente en Venezuela. ¿Qué pasa? Hoy Venezuela despierta con dos presidentes, con la figura de dos mandatarios. Uno, tal como tú decías, es el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que en estas últimas 3 semanas pasó de ser un completo desconocido a la figura principal de lo que sería esta transición en Venezuela. Y por el otro lado, Nicolás Maduro, que de acuerdo a lo que establece las últimas elecciones, se proclamó como ganador hasta 2025. ¿Qué pasa ahora? Incertidumbre. ¿Qué pasa ahora? Tensión. Y continúan las manifestaciones en la calle, algo que se inició incluso 2 días antes de la gran manifestación del 23 de enero. Pero el mayor foco hoy día se centra en qué va a pasar con este plazo de 72 horas que Nicolás Maduro dio a los funcionarios estadounidenses cuando ayer decidió romper relaciones diplomáticas con ellos, periodo límite que se cumple este sábado. Claro, ahí empiezan los detalles, Cata Gobel, porque, a ver, Maduro, como presidente de Venezuela, da la orden de que se retiren en 72 horas. Acto seguido, Juan Guaidó, como presidente de Venezuela también, como presidente encargado, le dice a la delegación diplomática, por favor, no se vayan. Y queda ahí, digamos, una circunstancia que está la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Está claro ya, por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que no se va a mover, pero ¿qué va a pasar cuando se cumpla ese plazo? ¿Y qué es lo que potencialmente puede hacer o no Nicolás Maduro, entendiendo que meterse con las legaciones diplomáticas, entre ellas la de Estados Unidos, ya es escalar todavía más un problema que ya es muy serio? Claro, creo que en ese punto es donde radica hoy día la máxima tensión, porque en el fondo lo que hoy día tenemos con Juan Guaidó en Venezuela es una suerte de gobierno paralelo. Dentro de las expectativas que hay es que él comience a formar su propio gobierno con ciertas autoridades que él mismo va a designar. Primero hay que destacar que de acuerdo a la Constitución a la que él mismo se apega, cuando el presidente encargado asume en Venezuela se tienen 30 días de corrido para la realización de elecciones presidenciales. Estaríamos hablando cerca del 22 de febrero si nos ponemos a contar desde lo que fue ayer en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Juan Guaidó en este camino
pide a los países, a las representaciones diplomáticas que no rompan relaciones con Venezuela, y es ahí donde Estados Unidos inmediatamente decide no sacar a sus funcionarios, tomando la autoridad de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Entonces, según lo que pase el sábado, vamos a ver si las fuerzas de Nicolás Maduro deciden expulsar del país, quizás incluso a través de la fuerza a estos funcionarios, y cómo va a responder la Casa Blanca frente a esto, que me imagino que según lo que hemos visto a través del gobierno de Donald Trump, tranquilos no se van a quedar. Claro, porque a ver, en el fondo el escenario de que los echen por la fuerza, estamos hablando de Estados Unidos, digamos, Claro. es complejo por el nivel de represalias que puede tener. Y claro, o sea, a ver, siempre se ha esbozado la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Son palabras que hoy día en nuestra Latinoamérica suenan muy complicadas, pero los pasos se van corriendo. O sea, efectivamente esto de que haya dos presidentes en un mismo país suena bastante raro. Alguna vez, quizás hace muchas décadas atrás, tú tenías esta figura de un presidente como en el exilio, que iba itinerando, en la época de que había dictaduras militares en Latinoamérica, pero en el mismo país reconocido. Suena todo muy extraño, Catalina. Claro, sin duda alguna es una etapa histórica. Recordemos que Venezuela ha tenido diferentes etapas en esto de lo que es la transición que busca la oposición sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Tuvimos las protestas de 2014, la de 2017, diferentes clímax en los que se pensaba, bueno, ahora sí quizás lo logran, y ahora nuevamente estamos en un punto histórico. Sin embargo, este reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado no solo radica en lo que dice Estados Unidos de nosotros no vamos a mover a nuestros funcionarios. Esto también un poco acarrea algo que ya veníamos viendo con las sanciones internacionales desde la Casa Blanca, porque por ejemplo hoy esta potestad que tiene Juan Guaidó le permite a él decidir sobre los activos financieros de Venezuela en Estados Unidos, directamente a él. Entonces esto estaríamos hablando de toda la parte económica financiera en un país que está en crisis. Esto también permite a Juan Guaidó decidir sobre el ingreso de ayuda humanitaria. Entonces, ¿qué vamos a ver desde los países? ¿Van a enviar esta ayuda humanitaria? ¿Cómo lo van a gestionar? Y en el fondo, ¿qué va a pasar también? Creo que es importante con todos estos líderes de la oposición que están en el exilio. ¿Cuándo van a volver? ¿Van a regresar a Venezuela? Tenemos a Julio Borges, a Antonio Ledesma y muchísimos más que hace un montón de tiempo se fueron por las represiones que tenían con el gobierno chavista. Entonces, si ya estamos hablando de una transición, ¿en qué momento empieza a tomar un poco más de forma esto? Lamentablemente, como es Venezuela, no lo sabemos y como siempre vamos a tener que seguir a pulso todo lo que vaya sucediendo. Ahora, hay un factor que tú lo mencionas ahí, Catalina, y que lo hemos conversado varias veces. El momento en que ocurre esto es relativamente sorpresivo si uno lo ve, porque no había una oposición articulada como lo ha habido durante gran parte de la época de Hugo Chávez y durante la primera parte del gobierno de Nicolás Maduro, que estaba a la mesa de la unidad democrática, que era el gran articulador de la oposición. Eso se había roto, ya no estaba. Asume Juan Guaidó, que tú lo marcas. Juan Guaidó hasta hace 15 días no era una figura que tú la pudieras colocar dentro de los grandes líderes de la oposición venezolana, y de repente surge esto que uno podría interpretarlo como casi la mayor reacción internacional contra Venezuela, o la mayor reacción en general, digamos, desde el golpe de Estado de 2002 que finalmente se frustró contra Hugo Chávez, digamos. ¿Qué pasó ahí? Claro, esa es la pregunta que muchos se hacen hoy día y que podemos ver en la gran cantidad de perfiles, en las páginas web, en los portales de noticias, de quién es Juan Guaidó y cómo llegó a convertirse en la principal figura de la transición en Venezuela. ¿Tú hablaste con Guaidó hace un tiempo? Nosotros desde La Tercera, después de que él juró como presidente de la Asamblea Nacional, lo entrevistamos y un poco ahí se relata cómo llega a este punto. Lo importante aquí, hay que explicar que Juan Guaidó llega a la presidencia de la Asamblea Nacional como líder de la oposición cuando tenemos una oposición, como ya lo mencionamos, con falta de liderazgo por distintas razones. Claro. Por esta fragmentación y por la persecución que han sufrido distintos líderes como Leopoldo López, que está en su casa encarcelado, y como por ejemplo el mismo Borges o Ledesma, que están fuera del país. Claro, porque en el fondo también, aparte del exilio y aparte de la cárcel, también hay algunos líderes a los cuales se les impide competir en las elecciones. O sea, ahí había un tema sistemático del régimen de Maduro. Claro, totalmente. Especialmente tenemos Frei Guevara, Enrique Capriles, muchísimos que fueron apuntados como presidenciables. Hoy todo recae en la figura de un ingeniero de 35 años que hasta hace una semana era el líder más joven que había tenido el Parlamento. Hoy es prácticamente para muchos países, incluso como Chile, el presidente de Venezuela. Entonces, claro, él llega en esta etapa donde había una falta de liderazgo y donde también
todos los hechos que fueron ocurriendo desde el 5 de enero en adelante le dieron a él un protagonismo importante, porque recordemos que él, después de jurar, fue detenido por el SEBIN. Inmediatamente tuvimos toda esta reacción de la comunidad internacional a través de las redes sociales apuntando a la seguridad de Juan Guaidó. Entonces, creo que todos esos hechos, y además de un discurso que él ha tenido bastante importante contra la administración de Nicolás Maduro, hacen que él personifique lo que significa este periodo importante que está viviendo Venezuela. Quiero hacer una última pregunta, Catalina Cooper, que probablemente tú no tienes la respuesta, pero sí puedes ayudar a analizar y a entender qué es lo que está pasando, porque, a ver, uno, por lo que conoce a Nicolás Maduro, por lo que conoce al régimen venezolano, el desafío que se levanta es muy grande con alguien que se proclama presidente y con el cual recibe apoyo. Uno podría decir, bueno, lo que tiene que venir acá en algún minuto es que a Juan Guaidó lo tomen preso, como tomaron preso a Leopoldo López, como tomaron preso en su minuto a Antonio Ledesma, por faltas que, si uno lo ve, serían muchísimo menos graves de lo que está haciendo Guaidó. ¿Por qué Maduro, tú crees que no ha tomado esa decisión, el régimen venezolano no ha tomado la decisión de ir ya por la cabeza de Guaidó? ¿Qué es lo que ha cambiado que están más bien como a la expectativa todavía? Yo creo que, claro, jugar de pitonizo aquí un poco arriesgado, pero las señales que hemos tenido no dejan de ser importantes. Creo que ayer Nicolás Maduro demostró que está en una posición bastante incómoda, no solo con la comunidad internacional, digo, sino que también en Venezuela mismo, porque Nicolás Maduro ayer tenía estipulado dar este gran discurso en la misma marcha, en la misma calle, marcha oficialista, de la que incluso las imágenes costaba que llegaran a través de la agencia. Además, él supuestamente iba a hablar en una tarima en la calle al pueblo, pero no dejó el Palacio de Miraflores en todo el día. Él habló recordemos que habló desde el balcón del pueblo en el Palacio Presidencial, y además recordemos que el timing de las Fuerzas Armadas llegó recién ese discurso de respaldo muy tarde. Guaidó, creo que aproximadamente a las 3 de la tarde de Chile se estaba juramentando como presidente encargado, y recién a las 9 de la noche las Fuerzas Armadas, a través de Vladimir Padrino López, estaban respaldando nuevamente a Nicolás Maduro. Entonces, en esta sucesión de hechos, cuando a Juan Guaidó lo toman detenido, yo creo que la presión internacional fue tan fuerte sobre Nicolás Maduro que hoy día el chavismo no puede arriesgarse a cometer un paso en falso. Claro, porque ¿cuál sería el costo? Ahí uno deja la pregunta el costo, abierta. la amenaza desde Estados Unidos está hecha, que si ellos le hacen algo a Juan Guaidó, Estados Unidos va a actuar. Entonces, desde ese punto está bastante respaldado este presidente encargado por parte de la Casa Blanca. Todas las cosas que están ocurriendo en Venezuela y que son la definición de una noticia en desarrollo, las comentábamos acá con Catalina Cooper, periodista de Mundo de La Tercera, que siempre ha seguido el tema venezolano muy de cerca. Catalina, un millón de gracias por estar conversando hoy día con nosotros acá en Radio Duna. 2 de la tarde con 22 minutos. Esto es La Tercera PM en Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. El título de la nota lo deja bastante claro. Esto es como Ripley, aunque usted no lo crea. Si quizás te ha parecido que en las mañanas, cuando prende la televisión, está viendo más políticos que antes en los matinales, eso no es casualidad. Hay un fenómeno que está pasando que tiene no solamente al presidente Sebastián Piñera siendo asiduo visitante de los matinales, no solamente a los ministros desfilando ahí, sino también incluso a figuras emblemáticas de la política chilena como panelistas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Si hay alguien que lo puede decir, si hay algún experto, es nuestro editor de espectáculo de La Tercera, Claudio Vergara. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, muy bien, Sebastián. Todo bien. A ver, yo, aunque usted no lo crea, ¿es verdad que los políticos están subiendo el rating de los matinales? Aunque no lo creas, y tal como dice la nota escrita por Dusanka Obilinovich, sí, les está pasando. Están subiendo el rating o también lo mantienen, que en el caso de los matinales es algo bastante efectivo, tomando en cuenta que son programas que duran casi 5 horas. Claro. Entonces tienen que mantener un rating acorde a esa cantidad de tiempo, que es bastante difícil mantenerlo. En el caso de los políticos sí lo hacen por varios factores. Primero es porque los políticos en los matinales entran en un rol bastante, yo diría, entre didáctico y humano. Se empezaron a meter por el lado didáctico de explicar muchas coyunturas, como la situación de Bolivia y Chile en La Haya, claro, como situaciones históricas como la Guerra del Pacífico, como lo que sucede en Venezuela, incluso ahora, sobre todo políticos como Francisco Vidal, digamos, que ya están en un rol más, quizás más mediático que coyuntural. Y eso les dio un aire distinto a la gente. Eso no solo acerca a los políticos, sino que también los acerca, claro, a temas súper duros, temas que son mucho más difíciles de que la gente a lo mejor pueda entender lo técnico en noticiario, en programas políticos. Entonces, la gente que
que de alguna manera el público de matinal es un público más blando, si se quiere, otro tipo de horario. Entonces esos temas, al verlos en un experto, en un político que quizás tiene esa experiencia, y verlo explicado en mapas, en gráficos, en historias personales, en cosas bastante más didácticas, eso me parece que acerca a los políticos, y me parece que también la gente lo valora de alguna manera. Claro, hay un fenómeno que también lo menciona Dusanka Obilinovich en la nota, que es que hoy día también los matinales son el gran transatlántico editorial de los canales. O sea, han pasado a ser un programa donde, o muchos programas en uno, donde tú tienes muchísimas entradas, y claro, daría la impresión también que la política pasa a ser otra de las entradas, a veces acoplándose, como tú dices. O sea, Francisco Vidal, cuando está, por ejemplo, está casi en un rol de profesor de historia. Ese es como el rol, finalmente. Claro, más que un político como tal, es un rol, claro, entre profesor de historia, entre un tipo que explica muchas cosas. Pero claro, volviendo a ese tema, efectivamente los matinales hoy son por lejos el programa editorial y el programa en cuanto a rating más importante de los canales. Si tú te fijas, los animadores, los conductores más importantes están en los matinales, los conductores que van a animar el Festival de Viña están en los matinales. Los conductores que se mueven de canal, como Diana Boloco, claro, tienen en su pauta tener un matinal porque son los programas importantes. Claro, o sea, Diana Boloco se fue a Canal 13 porque no tenía la opción de animar un matinal, y le ofrecen en Mega esta opción y se va de inmediato, porque tenía solamente la opción en Canal 13 de conducir un estelar, que son programas ya mucho más de la vieja escuela, que dan poco rating, que son un poco más olvidados. Ahora, si uno lo hubiera visto hace unos años, era distinto. O sea, el estelar era como lo que te vestía. De hecho, el estelar era donde iban los políticos, sobre todo el formato de conversación, de Don Francisco, etcétera, que esa es más la vieja televisión. Ahora el matinal es distinto, es lo que marca la pauta editorial de los canales y en general del público. Entonces eso es primero, claro, los matinales están siendo un foco muy, muy relevante. Y bueno, y los políticos están enterándose de eso, sabiendo eso, y además que los políticos también van con una disposición más humana. El matinal también te humaniza, por la lógica misma de un programa más magacinesco, te hacen preguntas más que tienen que ver, como sucedió, me parece que hoy día con Alberto Espina, ministro de Defensa, que tenía que ver con una cosa más de mostrar a sus nietos, mostrar su vida familiar. Te hacen preguntas duras algunos periodistas especializados que hay en los matinales, pero también te hacen la pregunta un poquito más blanda, más familiar, y que responda también a humanizar al político. Eso busca también el político, que de alguna manera muestre una faz que es imposible mostrar en un programa más duro de política o en un noticiario. Y como decías tú, lo otro que es importante también, que los matinales efectivamente tienen hoy es un resumen de prácticamente todos los programas que hay o que han habido en la televisión chilena. Tú en un matinal tienes noticias duras, tienes farándulas, tienes entretención, tienes entrevista político. Los matinales de alguna manera han reemplazado en algunos casos ciertos aspectos de los noticiarios, han reemplazado a los programas de farándula que prácticamente ya no existen, y en este caso han reemplazado de alguna manera a los programas de política más dura. Si uno piensa en los programas de política más dura, Tolerancia Cero desapareció, hay programas los domingos en la mañana, pero más bien la política más dura ha desaparecido de manera masiva y frecuente de la televisión chilena. Pero por ejemplo, está viendo un caso además, porque como para ratificar todo lo que tú dices, en el último mes Sebastián Piñera ha estado 3 veces en Mucho Gusto. Exactamente. Una vez se instaló y estuvo una vez en Bienvenidos y 2 veces en Mucho Gusto. Y en Bienvenidos fue casi un récord, digamos. Fue muchísimas horas. Más de 100 minutos, digamos, en el panel. Luego, la semana pasada estuvo en un despacho en directo con Mucho Gusto. Con Martín Cárcamo en la inauguración, claro. Y esta semana estuvo en el panel. Entonces daría la impresión que lo que tú dices es una plataforma que lo están viendo con mucho interés. Ya se sabe que a los políticos les gusta también lo que tú decías. Es una instancia quizás no tan incómoda, donde no se presume que va a tener que responder solo preguntas duras, pero también, digamos, lo que llama la atención, y esto va para el otro lado también, es que desde los canales lo miran con bastante simpatía, digamos. Claro, mira, por lo que te decía, un poco el rating está bueno, son además invitados que tampoco te comprometen mucho. O sea, por lo general los canales han tenido más problemas hablando de temas de farándula, o cuando los propios animadores han opinado de temas de coyuntura, ahí es cuando vienen todas estas multas del Consejo Nacional de Televisión, etcétera. Tener un político de alguna manera te compromete de otra forma, y para el propio matinal te da un peso como de seriedad, que te aleja de la figura del matinal donde todos están bailando, están hablando cosas un poquito más frívolas. Te da también un peso a nivel televisivo distinto. O sea, que Piñera ha estado en Mucho Gusto, que es un matinal más bien asociado a otro tipo de personajes. Recordemos que hay una multiplicidad de personajes ahí que va desde Luis Jara hasta la Patricia Maldonado. Finalmente ahí te da un peso de un programa que se transforma en algo atractivo, en un polo atractivo para que puedan ir estos personajes. Y lo de Piñera, bueno, de hecho, sin ir más lejos, cuando estuvo Sebastián Piñera, el Rey Mucho Gusto fue el programa de los matinales el más visto de ese día. Siempre lo es, pero en este caso marcó una diferencia, y en este caso lo sigue siendo. De alguna manera uno podría pensar, si está un presidente de la República, a lo mejor hay mucha gente que no le puede gustar, etcétera, te baja el rating, pero por el contrario, lo mantuvo. Mantuvo un rating, por ahí tengo el dato, de aproximadamente 6,3 puntos, que para un matinal es
bastante Muy bueno esta fecha. muy bueno. Por tanto, también, bueno, hay un beneficio recíproco de finalmente el político, que la gente ve otra cara, sobre todo la gente a esa hora, ese tipo de gente que ve el matinal, que no es la gente que ve los programas políticos, no son quizás los periodistas más duros, la gente un poquito más analítica, y para el propio matinal también te da un peso distinto, que no es solamente el programa frívolo de baile, diversión, que probablemente mucha gente está viendo como figura histórica. Una historia muy entretenida, muy llamativa, que también habla de la realidad que está viviendo la televisión de nuestro país, la que nos trae hoy día la tercera PM de Dusanca Obilinovich, y que contó muy bien acá Claudio Vergara, editor de Espectáculo de la Tercera. Muchas gracias por estar conversando con nosotros en la tercera PM. Son las 2 de la tarde con 30 minutos y nos vamos. Vamos a dejar los invitados porque a continuación viene Bárbara Espejo con lugares notables. Hoy día viajamos a Colonia del Sacramento. Nos encontramos mañana, último día de esta semana, a las 2 de la tarde. Si es que quiere revisar los contenidos de la tercera PM, están disponibles en latercera.com. Si quiere revisar este programa y todo el resto de la programación de Duna, en duna.cl, junto con nuestros podcasts que están con personajes como Aldo Lema, como Matías Rivas, para descargar e ir revisando en estas vacaciones. Que estén muy bien, que tengan una muy buena jornada.